Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Drawings. Si amas dibujar, este es tu lugar, no importa si apenas comienzas o ya eres todo un experto, dibujar es para todos, sin importar la edad o experiencia. Es por eso que hoy quiero mostrarte algo muy especial, los materiales que han sido parte de este canal desde el primer día. Estos son las herramientas que han dado vida a cada uno de los dibujos que has visto aquí y serán nuestras compañeras en todas las creaciones de este 2025. Así que si alguna vez te has preguntado qué uso para crear mis obras, quédate. Te aseguro que te llevarás más de un dato útil para tu propia aventura artística. Comencemos. Primero que nada, les quiero mostrar mis lápices de colores que en este caso los que yo utilizo son los Prismacolor Premier. Estos de 72 unidades fueron los primeros que compré. Y luego, para seguir mejorando y tener aún más opciones a la hora de crear, decidí dar el siguiente paso y comprar el set de 150 colores. Con este set, la gama de tonos es aún más extensa y tengo casi todos los colores que necesito para crear cualquier tipo de dibujo. Miren qué impresionante se ve. Cuando los vi por primera vez, supe que mi experiencia de dibujo cambiaría. Me enamoré de la variedad de tonos que tienen y realmente me ayudaron a crear ilustraciones mucho más detalladas. Tal cual como lo ven en vídeo, así vienen acomodados los colores cuando los compras por primera vez. Vienen ordenados en 6 charolas de plástico, empezando con los tonos cálidos, luego los fríos y hasta el final vienen acomodados los tonos tierra y grises. La ventaja de estos colores es que son muy cremosos y cerosos, lo que le da una gran adherencia al papel y son excelentes para combinarlos entre sí. Definitivamente valen la pena. Cuando yo compré el set de 150 unidades valían unos 1.500 pesos mexicanos en Amazon. Ahorita están un poco más caros, pero en mi opinión todavía valen la pena. Si cuentas con el dinero, cómpratelos, te aseguro que no te arrepentirás. La diferencia entre el set de 72 y el de 150 es evidente. Los colores del set de 72 unidades ya se ven más desgastados debido a que fueron los primeros que compré y he utilizado más tiempo. Pero ambos sets son increíbles para el trabajo y la mezcla de colores. El set de 150 incluye tonos más sutiles y sombras más complejas. En conclusión, para los que no los conocen, son unos de los mejores lápices para artistas, con una pigmentación increíble y una suavidad en cada trazo que los hace ideales tanto para principiantes como para expertos. Y en comparación con otras marcas como Faber-Castell, son mucho más baratos. Mi recomendación: si estás comenzando a dibujar y quieres unos lápices de calidad, el set de 72 colores es perfecto. Pero si ya tienes algo de experiencia y quieres expandir tu paleta, definitivamente el set de 150 te va a sorprender. Estos lápices serán un compañero de confianza en todos tus proyectos artísticos, tanto si es para colorear realismo o si por el contrario, los quieres para colorear anime. ¿Qué te parecieron estos Prismacolor? Si te gustaría llevar tus dibujos a otro nivel, te dejo el link de compra en la descripción del video para que puedas conseguirlos. Y no olvides darle like si el video te está resultando útil. Suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más contenido como este. El papel es uno de los materiales más importantes para dibujar, pues puede marcar la diferencia en cómo se ven y se sienten tus dibujos. Hoy quiero mostrarte los dos cuadernos que uso para mis ilustraciones aquí en el canal. Ambos son de la marca Strathmore y son perfectos para diferentes estilos y técnicas. El primero es el Strathmore Brist 300 series de superficie lise. Este papel tiene un gramaje de 270 gramos por metro cuadrado, que para quienes no lo sepan, el gramaje es algo muy importante a la hora de elegir un bloc, ya que el gramaje es el grosor de la hoja y dependiendo las técnicas que vayas a utilizar te puede convenir un gramaje mayor o menor. Debes saber que entre más gruesa sea la hoja, también aumenta más su precio debido a que entre más gramaje tenga la hoja se vuelve más resistente, lo que lo hace perfecto para trabajos más profesionales y duraderos. Este cuaderno es perfecto para técnicas de lápiz tinta, lápices de colores y también aquí en el canal yo lo he usado con marcadores y tiene un excelente desempeño. Tiene 20 hojas y gracias a su superficie suave y lisa, los colores y las líneas quedan súper definidos, perfectos para dibujos detallados. El segundo es uno que me preguntan mucho en el canal y es el Strathmore Tone Tan, y lo que lo hace especial es que sus hojas tienen un tono café claro, haciéndolo excelente para dibujos donde quieres resaltar las luces, porque te permite trabajar con lápiz blanco y lograr efectos increíbles como este dibujo de Gogeta Super Saiyan que hicimos en el canal o como este otro dibujo de Goku Fase 4 que hicimos su aura con un pastel blanco. Un detalle importante es la textura ligeramente rugosa de la hoja, que puede dejar pequeños puntos sin colorear al aplicar el color. Pero no te preocupes,
Esto también le da un toque único a tus dibujos. Este bloc tiene un gramaje de 118, lo cual es mayor que una hoja tamaño carta blanca común de papelería que tiene un gramaje de 80, pero no es tan grueso como el bloc anterior. De hecho, no sé si en pantalla se alcance a ver el grosor, pero sí se siente algo ligera. Con marcadores o acuarelas no lo recomiendo, ya que la tinta traspasa y deforma la hoja. Pero para colores tiene un gramaje justo, quizá un poco más, estaría mejor para mí. Pero igual no termina afectando como tal a la hora de colorear. Y es que la razón de que su hoja sea tan delgada es que no fue diseñada para colores sino para bocetos, tal como se menciona en la portada. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que sería genial que sacaran un bloc de hoja café pero más grueso? Los leo en los comentarios. Entonces, ¿cuál es mejor? Depende de lo que quieras hacer. Si buscas un papel liso y versátil para dibujos precisos, el Bristol es para ti. Pero si quieres experimentar con luces y sombras y darle un toque único a tus ilustraciones, el Tone Tan es una excelente opción. Yo uso ambos dependiendo del estilo y la técnica que quiero probar. Cuando se trata de dibujar, mi herramienta principal es este portaminas. Es ligero, práctico y perfecto para mantener siempre la punta lista sin necesidad de afilar. Uso puntillas de 0.5 milímetros porque me permiten hacer trazos finos y detallados, ideales para bocetos y delineados. Aunque tengo estos lápices tradicionales que probablemente muchos artistas usan, la verdad es que casi no los utilizo. Prefiero la comodidad del portaminas para mi propio estilo de dibujo. La gran ventaja del portaminas es que siempre tiene la misma precisión y no necesitas afilarlo. Por otro lado, los lápices tradicionales ofrecen versatilidad, pero necesitan más mantenimiento. Todo depende de lo que se adapte mejor a tu estilo. Al final, el portaminas se ha convertido en mi herramienta de confianza. Es práctico, eficiente y perfecto para los detalles que tanto me gustan. ¿Y tú? ¿Qué prefieres para dibujar, portaminas o lápiz tradicional? Déjamelo en los comentarios. Algo igual de importante es el sacapuntas. Cuando se trata de mantener mis lápices en perfecto estado, este sacapuntas de doble orificio de la marca Staedtler es mi herramienta de confianza. Tiene dos orificios, cada uno con una función específica que se adapta a diferentes tipos de lápices. El primer orificio está diseñado para lápices de grafito y deja una punta más larga, perfecta para trazos precisos y detallados. En cambio, el segundo orificio está hecho específicamente para lápices de color, dejando una punta más corta que evita que se rompa fácilmente. Un detalle increíble de este sacapuntas es su práctico depósito de virutas. Es lo suficientemente amplio para evitar que tengas que vaciarlo constantemente y además mantiene tu espacio de trabajo limpio y ordenado mientras dibujas. Algo que he notado es que los Prismacolor Premier, al ser lápices tan cremosos, tienden a volverse más frágiles cuando utilizo el orificio para grafito que deja las puntas largas. Por eso me encanta este sacapuntas porque tiene un orificio para lápices de color que deja las puntas más cortas y quedan lo suficientemente afiladas para detalles. Así evito que se quiebren constantemente. Este sacapuntas Staedtler me ha ayudado a mantener mis lápices en las mejores condiciones, especialmente los Prismacolor Premier. Si ya usas Prismacolor Premier, este sacapuntas es un gran aliado. Te lo recomiendo al 100% para cuidar tus lápices y sacarles el máximo provecho. Ahora quiero mostrarte una de mis herramientas favoritas para añadir color y vida a mis dibujos: los pasteles al óleo de Pentel. Este set de 50 unidades ofrece una increíble variedad de tonos para dar rienda suelta a la creatividad y tienen un precio muy accesible. Lo que más me encanta de este set es la amplia gama de colores, desde tonos cálidos y vibrantes hasta tonos fríos y suaves.
Son perfectos para trabajar degradados, sombras y efectos de mezcla. Los pasteles al óleo de Pentel tienen una textura suave que se desliza fácilmente sobre el papel, permitiendo trazos uniformes. Además, son altamente pigmentados, lo que significa que los colores se ven intensos y vibrantes con solo una pasada. Si estás buscando una herramienta versátil y fácil de usar para experimentar con nuevas técnicas, estos pasteles al óleo son una excelente opción. Además, su presentación en caja compacta hace que sean ideales para llevar a cualquier lado. Ahora es el turno de los marcadores Touch, una opción económica pero sorprendentemente útil para artistas que quieran explorar el mundo del dibujo con marcadores. Este set de 120 unidades yo lo compré en Amazon y ofrece una paleta muy variada a un precio accesible. Una de las cosas que más me gusta de este set es la variedad de tonos que incluye, desde colores vivos y brillantes hasta tonos más suaves y pasteles, ideales para todo tipo de proyectos artísticos. Estos marcadores vienen con doble punta, una más gruesa tipo bisel y una más fina tipo bala para detalles. Hecho en falta una punta de pincel que gracias a su punta flexible permite aumentar o disminuir el grosor del trazo. Pero bueno, ya por el precio cumplen. En conclusión, si estás buscando una alternativa económica con una gran variedad de colores, los marcadores Touch son una excelente opción. Puedes encontrarlos fácilmente en tiendas como Amazon. Y aunque estos marcadores son una opción más económica, ¿he podido lograr resultados bastante buenos con ellos? Funcionan genial para practicar, especialmente si estás iniciando en el mundo de los marcadores. Es el turno de hablar de otra herramienta básica pero esencial de cualquier artista, los borradores. Comenzando por el borrador moldeable, aquí tengo uno que ya he usado bastante. Y otro completamente nuevo. Así es como viene el borrador cuando lo compras por primera vez y conforme lo vas utilizando, van absorbiendo el grafito y se van ensuciando hasta que ya está muy sucio y ya no absorbe. Es ahí cuando hay que cambiarlo por uno nuevo. Lo genial de los borradores moldeables es que puedes moldearlos a tu antojo para borrar áreas pequeñas, cosa que con un borrador común no podrías hacerlo sin borrar otras partes. Además, otra cualidad de esta clase de borradores es que no dejan residuos, lo que los hace súper prácticos para trabajos detallados y limpios. Algo muy importante que debes tener en cuenta es que el borrador moldeable solo sirve para borrar el grafito que está más superficial en la hoja. Pero si ya quieres borrar líneas o trazos muy marcados en la hoja, que sepas que no podrás hacerlo con este borrador. Precisamente porque este borrador es como que absorbe el grafito. Entonces cuando está muy impregnado el grafito en la hoja es como que le cuesta quitarlo. Para eso es mejor el siguiente borrador. Este borrador es perfecto para borrar con precisión áreas específicas o para crear efectos de luz en tus dibujos. Además que sirve para borrar líneas muy marcadas en la hoja, ya que su funcionamiento es el mismo que un borrador común, solo que este al girar lo que te ahorra es el trabajo de tu mover la mano y encima lo hace más rápido, entonces te ahorra tiempo y al mismo tiempo te da más precisión. Este borrador yo lo compré en Amazon a un precio muy accesible, pagué como 150 pesos mexicanos por él y hasta el día de hoy me sigue funcionando de maravilla. Funciona con 2 baterías AAA, además venía con todos estos repuestos, miren cuántos son. Probablemente primero se descomponga mi borrador antes que acabarme los repuestos. Entonces por la parte de los repuestos créeme, no vas a batallar. Algo que me gustó mucho de este borrador es que tiene 2 tipos de punta y puedes intercambiarlas según tus necesidades, lo único que hay que hacer es desacoplar la punta y cambiar el repuesto. Así de sencillo es. Además, a mí me incluyeron esta práctica bolsita para que guardes tu borrador y los repuestos. Si te interesa adquirir el borrador, recuerda que en la descripción de este video estarán los links de compra. Ya para terminar les mostraré algunos materiales que también utilizo para mis dibujos. Lo primero es este compás que me sirve para hacer círculos, después los estilógrafos que para quienes son suscriptores del canal saben que los utilizo para entintar los bocetos.
Luego están estos extensores de lápices que, para quienes no los conozcan, sirven para insertar los lápices cuando ya están muy cortos. De esta manera les das un poco más de vida y sacas todo el provecho a tus lápices. Luego está este bote azul, que es laca plástica. Este se aplica sobre los dibujos terminados y funciona como una capa protectora que hace que tus dibujos duren más tiempo. Y por último, está este cuaderno que pedí en Amazon. Este me sirve para guardar mis dibujos una vez que ya están terminados. Y pues bueno gente, con esto me despido. Espero que el video les hubiera resultado útil y que hubieran aprendido algo nuevo. Si tienes preguntas acerca de estos materiales, déjamelas en la caja de comentarios. Y si el video te gustó, me apoyarías mucho dejándome un like para que yo siga trayendo más contenido al canal. Sin más que agregar, mi nombre es Tenny Drawings y nos vemos hasta la próxima. Un placer estar otro video más con ustedes.